Buenos días, ¿cómo están? En este servicio de las 10:30 estamos en una serie que se llama Reconstruyendo tu vida, ¿verdad? Está basada en el libro de Nehemías y ya estamos en la última parte, en la parte final de este libro, y ha sido una bendición. Hoy vamos a continuar con esta serie, ¿de acuerdo? Y Dios va a hablar a tu vida algo muy específico, así que yo te pido que puedas abrir tu corazón y que dejes que Dios pueda hablar a tu vida, porque es algo muy específico y muy profundo que es necesario que tú puedas ser humilde y estar abierto a Dios para que pueda obrar Dios en tu corazón hoy. ¿De acuerdo? Te cuento que había un hombre que tenía problemas con la flojera. No era de aquí de la iglesia, era ya del sur. No, perdón, tampoco del sur, era ya del este. Entonces este hombre tenía un negocio de llantas y ese negocio pues estaba súper mal y estaba en la quiebra y tenía problemas de dinero. Su esposa lo regañaba cada rato, no podía pagar sus cuentas, entonces ya estaba todo un caos, hasta que un día dijo: ya no puedo más. Se levantó temprano a las 11 de la mañana y se fue con el doctor y dijo: doctor, ya no puedo con esto, debo estar enfermo porque no tengo ganas de trabajar. Entonces el doctor lo analizó y le dijo: es un virus que ataca tu cuerpo y te quita la energía y las ganas de trabajar, dice. Pero yo tengo la solución y te voy a dar un medicamento que consiste en unas pastillas y un líquido, y es muy importante que sigas ese tratamiento, ¿de acuerdo? Las pastillas, te vas a tomar una pastilla antes de dormir todos los días, ¿de acuerdo? Sí, pero lo más importante es el líquido. Este líquido lo tienes que poner en la entrada de tu negocio cada hora, una gotita, de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Si haces eso, entonces vas a poder salir de este problema. Pero si fallas una hora y no pones la gotita, el virus va a regresar a tu cuerpo. Sí, claro que sí, doctor. Y se fue. Desde el siguiente día puso en práctica. A las 7 de la mañana estaba en su negocio, hasta las 5 de la tarde poniendo la gotita, y de repente todo empezó a mejorar. Hasta él adelgazó, tenía mucha energía y las cosas ya estaban bien en lo económico. Entonces él volvió con el doctor, contento, a dar las gracias y decirle: doctor, ya se me está acabando el medicamento, deme más porque ha funcionado muy bien. El doctor le contestó y le dijo: usted no requiere más medicamento. De hecho, no lo necesitaba desde el principio. Las pastillas eran simples aspirinas y el líquido era agua. Pero lo obligaba a ir a abrir su negocio temprano y mantenerlo abierto. Lo que necesitaba era que se pusiera a trabajar y dejara de enfocarse en su flojera. Yo sé que no sucede eso aquí, pero hoy Dios va a hablar algo similar a nuestras vidas. Dios nos va a desafiar a cambiar en esta mañana, dejando de enfocarnos en nuestros pecados que nos dañaron y enfocarnos en tomar decisiones que honren a Dios y vivir para Él. Hoy vas a aprender este principio que es bíblico de la sustitución, que lo vas a ver más adelante. Si quieres romper con esos ciclos pecaminosos que has traído, que te han dañado y te han destruido, como los judíos que pecaron ante Dios y por eso fueron destruidos su ciudad, y ahora que regresaron se están reconstruyendo. Necesitas cambiar y tomar decisiones de dejar lo que te destruyó, pero no nada más ahí, sino cambiar ahora y sustituir eso por hacer lo que Dios quiere que hagas. Entonces, si estás tomando notas, el título del sermón esta mañana es Reconstruyendo tu vida, sesión número 10, tiempo de cambios. Tiempo de cambios. Ahora, hay 9 sesiones antes de esto, ¿de acuerdo? Si no las has escuchado, ahí están grabadas, porque es una bendición que puedo decir desde el principio. Pero a estas alturas en las que estamos en nuestro caminar en esta serie y en lo que Dios ha estado haciendo, ya es momento de tomar decisiones firmes y dejar completamente todo lo que te dañó en el pasado y te destruyó. Hemos hablado mucho sobre esta manera de cómo Dios habla en nuestras vidas, de la misma manera que los judíos pecaron ante Dios y volvieron a pecar contra Dios y otra vez pecaron contra Dios hasta que Dios los mandó cautivos a Babilonia 70 años y destruyó la ciudad y el templo. Pasaron 70 años y los regresó a Jerusalén a reconstruir la ciudad, el templo y los muros, y ahí empieza una nueva etapa de la nación de Israel, de los judíos. Así en nuestras vidas también
en nuestro pasado hemos cometido muchos pecados y malas decisiones que nos dañaron a nosotros y a nuestras relaciones y más que nada nuestra relación con Dios. Ahora que llegaste a Cristo, que te arrepentiste de tus pecados, Él te está restaurando y te está sanando para que puedas experimentar la vida plena que tiene para ti y la libertad que tiene para ti. ¿Estamos de acuerdo? Bien, es súper importante entonces que puedas tomar decisiones y cambiar. Si sigues viviendo igual, vas a tener las mismas consecuencias. Los judíos lo aprendieron y lo primero que hicieron fue, ya no queremos hacer lo que hicieron nuestros padres, que los llevaron a la ruina. Ya no queremos ofenderte, Dios. No queremos que venga otro imperio y nos conquiste y nos destruya. Ahora queremos hacer lo que tú nos estás pidiendo para poder vivir la vida que tienes para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bien, por favor, abran sus Biblias en Nehemías 10. Si no traes Biblia, alza tu mano y déjala levantada hasta que te den una hoja para que vayamos juntos en Nehemías capítulo 10. Si sí traes Biblia, ábranla por favor. Nehemías capítulo 10, que es el capítulo que nos quedamos y que vamos hoy a estar estudiando. ¿Ya están todos en Nehemías 10? Muy bien. Antes de leerlo, como aquí es una continuación del capítulo anterior, les recuerdo que en el capítulo 9, lo último que vimos fue que los judíos decidieron firmar algo. ¿Se acuerdan que firmaron? ¿Quién estuvo aquí el domingo pasado? Alce su mano. ¿Se acuerda que al final les puse una foto del presidente de Estados Unidos firmando? Ok, los judíos firmaron algo para Dios. ¿Se acuerdan qué era? Donde se comprometían a determinadamente vivir ahora para Él. ¿Ok? Bien, los que tienen hoja no tienen estos versículos y yo te explico por qué. Pero el primer versículo dice, Nehemías 10:1, los que firmaron fueron Nehemías, primero que nada, que es el gobernador, el que habla este libro, hijo de Acalías y Sedequías, y empieza toda la lista de la gente que estuvo firmando ese documento. ¿Estamos de acuerdo? Si tienes Biblia lo puedes ver ahí hasta el versículo 27. Todos esos son nombres de las personas que firmaron un compromiso con Dios, que determinadamente iban a seguir los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, los que tienen hoja, esos versículos no los tienen ahí, pero en sus casas, por favor, una Biblia, y los que tienen Biblia, léanlos, por favor, en su casa, todos los nombres que vienen ahí hasta el versículo 27, por favor. Ahora, como les dije ahorita, ¿qué fue lo que firmaron? En el capítulo anterior viene. Dice Nehemías 9:38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Entonces, el pueblo completo se comprometió a Dios a seguir sus mandamientos. Y fue de manera tan solemne que hicieron un documento y lo firmaron todos los príncipes y todo el pueblo completo. ¿Estamos de acuerdo? Qué interesante manera de comprometerse con Dios. ¿Cuántos de aquí se quieren comprometer con Dios esta mañana? Levanten su mano. Como les dije, ahí tenemos un documento donde vas a firmar para que realmente te comprometas con Dios. Entonces, a partir del versículo 28, que nos vamos a centrar hoy, vamos a encontrar los 3 pasos del cambio que necesitas hacer. Apúntalo así en tus notas. Los 3 pasos del cambio que necesitas hacer. La nación de los judíos, lo que vamos a ver ahorita, hacen algo súper padrísimo y súper interesante y súper clave en la restauración de una vida. En resumen, ¿sabes qué hicieron antes de leerlo? Ellos identificaron los principios bíblicos o los mandamientos que habían quebrantado. Lo reconocieron ante Dios, dejaron de quebrantarlos y empezaron a caminar en lo que debían hacer. Es algo muy, muy importante en tu vida. Muchas veces nosotros somos, o bueno, yo he sido, para no hablar por ti, muy negligente. Es decir, sí, Dios me perdona, y amén, aleluya, gloria a Dios, vamos a seguir adelante. No, espérame, tienes que identificar y reconocer cuando pidas perdón, ¿de qué? Dios, he sido irresponsable en esto y en esto. He sido flojo,
en esto y en esto. He sido idólatra porque he amado esto y esto. Entonces, reconocer exactamente la parte de los mandamientos que has quebrantado te ayuda muchísimo para dos cosas. Primero, para que dejes de hacerlo. Y segundo, para que hagas todo lo contrario, lo que Dios te está pidiendo en esas áreas. ¿Estamos de acuerdo? Para una restauración es importantísimo eso. Cuando alguien viene a consejería, es muy importante poder llevar a esa persona a que pueda reconocer las partes donde ha ofendido a Dios o a su cónyuge o a su familia, para que pueda tomar medidas al respecto y no continuar con eso. ¿Has conocido personas en la iglesia que duran años en el mismo pecado, en el mismo vicio, y suben y bajan, caen, se arrepienten, y luego pasa un tiempo y vuelven a caer, se arrepienten, y vuelven a caer, se arrepienten, y vuelven a caer, se arrepienten, y toda su vida no salen de ese hoyo? ¿Has conocido a alguien así? Yo sé que aquí no hay nadie de esos, pero fíjense que en otras iglesias sí hay. ¿Sí? ¿Por qué no han hecho un alto específico a decir, ok, estas son las cosas que yo te he ofendido, Dios? Estos mandamientos, estos principios, estos versículos no los he practicado, los he quebrantado. Ahora me arrepiento de eso y decido vivir lo que tú me estás pidiendo que viva. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, vamos a leer por favor del 28 al 29. Vamos a poder entrar en la escena de lo que está pasando aquí. Ya que firmaron todos, mira lo que dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo lo que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. ¿Tú harías ese tipo de promesa? Fíjate bien, léela bien. Dice en el versículo 29, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían algunos mandamientos. ¿Dice eso? Todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Yo digo, wow, hacer eso y prometérselo a Dios y firmárselo, algo están entendiendo estos judíos que tenemos que entender esta mañana. Aquí hay implícito algo. Si ellos están prometiendo a Dios que lo van a cumplir, quiere decir que ellos ya entendieron que pueden hacerlo, que pueden cumplirlo. Porque no es una promesa hipócrita, la están firmando. O sea, es en serio lo que están haciendo aquí. Muchas veces nosotros decimos, sí Señor, te amo, te quiero servir, pero a la hora no es así. Bueno, otras iglesias, ellos sí. Entonces aquí entendieron que, súper importante, cuando Dios te pide hacer algo, es porque te da el poder para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el primer paso del cambio que necesitas hacer. Recibir el poder para cambiar. Recibir el poder para cambiar. Si tú le dices a una persona que no es hijo de Dios y que está esclavo al alcohol, deja de tomar, deja tu vicio, es algo muy cruel. Le estás pidiendo algo que no puede hacer. Cuando viene la consejería, para mí es súper importante primero saber, ¿es cristiano o no es cristiano? Pero de verdad, ¿es hijo de Dios o no? ¿Nació de nuevo o no? Porque si no nació de nuevo, el problema no es el alcohol, ni la droga, ni el adulterio, ni la inmoralidad. El problema es que no conoce a Jesús y que no ha nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en vez de perder el tiempo con los síntomas, me voy al problema de raíz y digo, necesitas a Cristo. Reconocer que tú solo no puedes. Arrepiéntete de tus pecados y entrégate a Jesús. Y asegurarme que nazca de nuevo. Entonces, cuando nace de nuevo, entonces sí, ya tiene el poder de Dios para hacer cambios en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es súper importante empezar por ahí. Si quieres cambiar, primero necesitas entender que tú solo no puedes,
porque eres esclavo del pecado. Si quieres cambiar, necesitas tener un poder de lo alto para cambiar. Cuando dice ahí en el versículo 29, protestar y jurar, en el original y en inglés también, si lo lees así, dicen que estaban bajo maldición. O sea, llegaron a un punto de decirle a Dios, Dios, vamos a seguir todos tus mandamientos y tus decretos, y si no, nos maldices. ¿Te imaginas llegar a eso? ¿Cuántos de aquí pueden hacer eso? Dios, que nos venga maldición si no andamos en tus mandamientos, si no los guardamos y cumplimos, y si volvemos a nuestros pecados. De hecho, Deuteronomio 28 habla de esa maldición, que esa maldición la llevó Jesús en la cruz. Pero qué atrevidos estos judíos, ¿verdad? Firmar de esa manera. Ahora, dices tú, ¿cómo puede alguien llegar a hacer eso? La clave está en el versículo 28. Al final dice, en el versículo 28, léelo conmigo, todo el que tenía ¿qué? Comprensión y discernimiento. ¿Qué significan esas palabras? Que ahí está la clave, la esencia de estos dos versículos para que podamos entender el trasfondo. Todo el que tenía comprensión y discernimiento se atrevió a decirle a Dios, si no cumplimos todos tus mandamientos, maldícenos a nosotros y a nuestras familias. Comprensión significa entendimiento, conocer por experiencia propia. Y discernimiento significa distinguir, literal, separar mentalmente, darse cuenta que te cayó el 20 en pocas palabras. Entonces, ¿qué habían hecho ellos para llegar a eso? Habían entendido, les había caído el 20, que al Dios darles mandamientos, les había dado también la capacidad para cumplirlos. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos no tenían al Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos. Esa bendición es para el nuevo pacto, estamos en el antiguo. Para los nuevos creyentes que están en Cristo, los que han nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y ellos tenían ya la determinación de decir, podemos cumplir con lo que nos estás pidiendo, podemos hacer cambios en nuestras vidas, podemos dejar nuestros vicios, podemos dejar de practicar el pecado, podemos dejar nuestra vida pasada y enfocarnos en lo que tú quieres, porque tú nos lo estás pidiendo. Si nos lo pides es porque tú eres fiel y nos vas a ayudar, pero más nosotros, que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Hay un versículo que hemos visto muchas veces que es aunque no debería tener favoritos, pero confieso que es de mis favoritos. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es súper importante que te quede a ti claro esta mañana. ¿Quieres cambiar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes identificar algo en tu vida que hay que cambiarlo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes identificar algo que has batallado mucho y que no has podido cambiar? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, somos honestos. Bien, la clave está en estas dos palabras: discernimiento y comprensión. Que podamos entender. ¿Qué tenemos que entender? La gran verdad que tenemos en Cristo, la obra de Jesús por nosotros. Aquí dice muy claro que si tú eres un hijo de Dios, si ya naciste de nuevo, si ya entregaste tu vida a Jesús y te arrepentiste de tus pecados honestamente, hay un cambio interno. ¿Cuántos dicen amén? Ese cambio se llama nuevo nacimiento. Y cuando naces de nuevo, viene un regalo a ti, que aquí lo están especificando como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ese regalo, que es el Espíritu de Dios, te libra de otra ley que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos, la ley del pecado y de la muerte. ¿De acuerdo? Que todos sabemos exactamente a qué se refiere eso. Entonces, significa esto: cuando tú no eres cristiano, cuando alguien no es cristiano, cuando no ha nacido de nuevo, está atado a la ley del pecado y de la muerte. Es esclavo al pecado. No puede dejar de practicar el pecado. Por más que se esfuerce, es más allá, porque son cadenas espirituales. Pero cuando nace de nuevo, se entrega a Jesús, se arrepiente de sus pecados y hay una vida nueva y el Espíritu de Dios viene a morar en él, una nueva ley viene a él, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Sigue manteniendo la ley del pecado y de la muerte hasta que sigamos en este cuerpo. Pero la ley de vida en Dios es mucho más fuerte que la ley del pecado y de la muerte.
y te libra de eso. Entonces ahora sí tienes el poder para hacer cambios en tu vida. Esto que estoy diciendo parece algo trillado, pero es la clave para que haya un cambio en la vida de las personas. Muchos cristianos no lo creen, no lo entienden. Piensan que es como una ilusión, como algo que no es literal. ¡Ah, qué bonito! Es real. Existe en nosotros, los que hemos nacido de nuevo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Ese poder que Dios nos da para practicar y para hacer lo que Él nos dice. Entonces, para que experimentes realmente el cambio que Dios te ha estado pidiendo, es crucial que entiendas, que te caiga el 20, que Jesús te ha dado el poder para ese cambio, su Espíritu dentro de ti. Cuando llegas a creer eso, cuando llegas a aferrarte a eso, tu vida cambia totalmente. Dejas de ser víctima, dejas de ser una persona que está bajo las circunstancias, que cualquier situación viene y lo arrastra, y entiendes que ahora tienes libertad, tienes la capacidad de decir no más y el poder para decir ahora voy a vivir de esta manera. Nadie puede hacer ese trabajo por ti. Ni el pastor, ni tu hermano, ni nadie. Tienes que llegar al punto donde lo creas realmente, donde te aferres realmente a eso. Y ese aferrar me refiero a que cuando venga la tentación a hacer o a vivir lo que hacías antes, que te destruyó a ti, a tu familia y a tu esposa, etcétera, tú en ese momento resistas eso y entiendas, ya no necesitas hacerlo, no estás obligado a hacerlo. Puedes decir no más y dejarlo atrás y hacer lo que Dios está diciendo que hagas. Es posible, es una realidad espiritual que no vas a sentirla. Los sentimientos son de tu carne. Tus sentimientos van a decir, no, sigue pecando. Tienes que ser firme y pararte y decir ya no más. No tengo palabras para explicar más claro el punto. Pero voy a poner dos ejemplos. Desde que muchas personas supieron que yo batallé con ansiedad en mi pasado, muchas personas que tienen ansiedad vienen a mí y me preguntan, oye, ayúdanos. Ok, primero, igual, si es cristiano o no es cristiano. Si ya eres cristiano realmente, eres un hijo de Dios, tienes que llegar al punto donde tienes que creer que Jesucristo está contigo, que puedes confiar en Él, que Él es soberano y que te da la habilidad para rechazar esos pensamientos de ansiedad y ya no comértelos y poder caminar en la victoria, independientemente cómo te sientas. Pero muchos no lo creen y yo no puedo darles fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios y que ellos lo crean. Necesitan pararse firmes y creerlo, más decir, no, pero es que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil cuando crees que no es posible. Otro ejemplo es el alcohol, que también he estado hablando con unas personas que tienen estos problemas. Yo sé que es un vicio. Yo sé que para el mundo es imposible eso. Pero Jesucristo te da libertad de la ley del pecado y de la muerte. Si tú naciste de nuevo, puedes dejar el alcohol de la noche a la mañana, aunque hayas estado 30 años bebiendo. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que no lo creemos o no lo queremos creer porque queremos seguir pecando. ¿Estamos de acuerdo? Pero el poder para cambiar lo recibes cuando naces de nuevo. Y apúntalo en tus notas, no puse esa frase ahí, pero esa es la verdad. El poder para cambiar lo recibes cuando naces de nuevo. Y no es un poder místico como los testigos de Jehová creen. Es una persona y se llama Espíritu Santo. Él es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que te libra de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, si ya eres un hijo de Dios, tienes todo el poder del cielo a tu favor para hacer los cambios que Dios te está pidiendo. Ya te dio esa habilidad cuando naciste de nuevo. Si no cambiamos es porque realmente no queremos. Esto es súper
gruesísimo. Porque quiere decir entonces que todo ese ciclo pecaminoso que hemos estado trayendo ha sido o por ignorancia o por deseo. Y seguimos cayendo en eso. No podemos decirle al Señor Jesús, Señor, es que no puedo dejarlo. Señor, es que muy bien tu cruz y todo, pero te faltó. No fue suficiente para mí, porque no puedo dejar de hacer esto. Sería una blasfemia hacer eso, ¿verdad que sí? Entonces, insisto, no hay palabras para explicarlo, ya dije muchas palabras, ¿verdad? Pero el punto es que te vas a enfrentar a tus viejos vicios. Te vas a enfrentar a ese pecado que te ha traído en el piso, que te ha destruido a ti y tu matrimonio y tu familia. Y la clave no es que dependas de alguien más. La clave es que Jesús ya te dio la libertad del pecado. Jesús ya te dio la libertad de la ley del pecado y de la muerte. Que Jesús ya hizo su obra y que tú ahora necesitas creerlo y aferrarte y decir no más y mantenerte firme en eso. Aquí no es un programa de restauración, no es un programa de rehabilitación. No, Jesucristo dice, si el Hijo libertare, serás verdaderamente libre, punto. No dice, tienes que pasar un curso, un taller de rehabilitación que dura 3 meses y entonces, no. Es una cuestión de que pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasas de estar atado al pecado, no lo puedes dejar, a estar libre sin cadenas. El problema es que las cadenas las tenemos aquí en la mente todavía. Y continuamos pecando. Entonces, esto es algo muy profundo que tienes que entenderlo. ¿Sí me expliqué? Entonces piensa en tus ciclos pecaminosos. Obviamente no los vais a decir, nomás piénsalos. En esas situaciones que tú has pensado, llegado a pensar que no puedes dejar y que sabes que ofenden a Dios. O situaciones que son repetitivas en tu vida. ¿Ya lo pensaste? Nada más dime amén si lo pensaste, no me digas cuáles son. Ok, aplica esta verdad a eso. Y te aseguro, con la autoridad de la palabra de Dios, por la obra que Jesús hizo en la cruz, que tú hoy puedes salir por esa puerta y no practicarlo nunca más. Ese es el punto. El poder para cambiar. Vamos a seguir leyendo para que veas lo que hacen los judíos en el 30 y en el 31. Siguen diciendo, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Esto es algo súper importante. ¿Puedes identificar lo que están haciendo los judíos? Lo dije desde el principio de la enseñanza. ¿Qué están haciendo los judíos aquí? Están enumerando, identificando los principios, los mandamientos que han quebrantado. Y si tú conoces la Biblia, sabes que esto que ellos están hablando se ha repetido casi en toda la historia de Israel y se va a repetir de aquí en adelante. Son ciclos pecaminosos que se repiten y esto te lo voy a demostrar con la Biblia. Pero ese es el segundo paso del cambio que necesitas hacer: romper el ciclo pecaminoso. Romper el ciclo pecaminoso. Una vez que ya entendiste que si eres hijo de Dios, tienes el poder para cambiar, para hacer la voluntad de Dios, ahora necesitas romper esos ciclos pecaminosos. Es decir, dejar de practicar el pecado. Es decir, dejar de hacer lo que no debiste hacer, lo que te llevó a las ruinas, pues. Entonces, aquí vemos que los judíos enumeran 4 ciclos pecaminosos que la nación
ha tenido por años. ¿Los puedes identificar? Son 4. Léelo conmigo y puedes identificar esos 4. Primero dice en el versículo 30, y no daremos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Ahí está uno. ¿Cuál es ese? Había un principio, un mandamiento de Dios que les decía que no se mezclaran con otros pueblos. Ahí está el primero. Luego dice en el 31, asimismo que los pueblos de la tierra, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos de ese día ni en otro día santificado. Número 2, el segundo ciclo que ellos están reconociendo para romperlo es profanar el día de reposo, ¿verdad? Yo te voy a explicar más al detalle. Y sigue hablando y dice, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra. Ese es otro. Era un mandamiento que cada 7 años tenía que dejar de descansar la tierra y no sembrar ese año. Y por último, y remitiríamos toda deuda. Habría perdón de deudas entre ellos cada 7 años. Esas 4 cosas no las estaban practicando, ¿de acuerdo? Pero me encanta cómo los judíos aquí, esto que estamos viendo, ya dijimos, es un avivamiento, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Estos cuates están encendidos para Dios. Esto hace a alguien que está encendido para Dios, que está viviendo un fuego por Dios. Reconoce y por nombre los pecados repetitivos en su vida y con versículos bíblicos. Esto es Dios, esto es y esto es. Y estoy harto de eso y te he ofendido muchas veces con eso. Y lo dejan escrito ahí para que quede claro. Entonces, me voy rápidamente de uno por uno. Como dije ahorita, mezclarse con otros pueblos era uno de los pecados que repetían los israelitas a través de la historia. Algunos versículos son Deuteronomio 7, 1 al 4, así nos ponen tus notas, aquí donde está el mandamiento. Dice, no harás alianza con otros pueblos, no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Eso está en Deuteronomio 7, del 1 al 4. Ese es el mandamiento que quebrantaron. Por ejemplo, Números 25, del 1 al 3. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esa era la razón por la que Dios no quería que se mezclaran con otros pueblos, porque al mezclarse iban a adorar los dioses de los otros pueblos. Pasa lo mismo hoy en día. Si un hijo de Dios se pone de novio o se casa con una persona que no es hijo de Dios, está violando el mismo principio. ¿Por qué? Porque va a practicar, va a vivir como el que no es hijo de Dios. Es decir, va a adorar a sus ídolos, a su manera de vivir. Pero ese es otro tema, pero tiene que ver con esto. Esdras 10:2, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Otra vez. Y aquí mismo en Nehemías ya lo habíamos visto, en el capítulo 6. Aquí vemos que se habían emparentado con Tobías y su descendencia. Entonces había una mezcla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes ver cómo se va repitiendo? El día de reposo, ese es otro, había un mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y qué hacían ellos? Léelo conmigo ahí en el versículo 31. Imagínate la escena, es día de reposo, un sábado, donde no debes hacer ni comprar ni vender nada. Dice, los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo. Nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. ¿Qué hacían ellos entonces? Era sábado, era día de reposo y había un tianguis allá afuera, ¿verdad? Y ellos, no estoy diciendo que ir al tianguis está mal, señoras, ¿ok? Estoy hablando de lo que pasaba aquí. Iban al tianguis y hacían sus compras y vendían, y entonces era algo comercial. Y se supone que ese día era para estar en el templo adorando a Dios. Entonces, aquí lo que están haciendo me encanta. Estos judíos dicen, no podemos evitar que los pueblos, que otros pueblos que no tienen esta tradición, vengan el sábado a querer vendernos, pero sí podemos dejar de comprarles, ¿verdad? Obviamente, si venían y hacían todo
Todo el camino de venir a venderles era porque vendían, ¿verdad? Si no fuera negocio no estuvieran ahí. Entonces, muy sencillo, dejen de comprarles, santifiquen el día de reposo. Esto me lleva a acordarme cuando estaba en el Instituto Bíblico en México. Era una iglesia muy grande, como de 5,000 personas. Y una vez me extrañó tanto un anuncio que dieron, un aviso que dan como los que damos aquí, que se paró el pastor y dijo, les quiero dar un aviso. Y pues la iglesia así como, sí, pastor, adelante, ¿no? Y dijo, miren, allá afuera de la iglesia se ponen todos los domingos personas a vender cassettes, en ese entonces, cristianos, pero piratas. Y todos así como, ¿cómo puede ser? Imagínate, o sea, la música cristiana pirata, ¿no? Uno de Marcos Witt ahí, sí Señor, te amo y te adoro, pero con un cassette pirata. Yo sé que aquí no hay piratas. Pero, y todos así como que, uy, qué vale esta gente, qué mal. Todos de volada, los religiosos ahí criticando, ¿no? No, hay que hablar a la policía que se los lleve y todos muy así enojados. Y el pastor dice, pero lo que más me preocupa es que todos se le venden. O sea, la misma gente, nosotros les compramos esos cassettes piratas. Obviamente, y si era verdad, a mí me tocó no comprar, sino ver que lo vendían. Oiga, ¿tiene el nuevo de Marcos Witt? Ah, no, entonces no le compro. Pero era verdad, entonces era algo así. Era increíble que deliberadamente estaban quebrantando ese principio. Entonces los líderes dijeron, señores, no podemos hacer esto, no podemos seguir con esto. Estaban profanando el día de reposo, que en vez de estar concentrados, congregados, escuchando la palabra, invertían ese tiempo en algo comercial, ¿de acuerdo? En otras cosas que no era el tiempo para estar congregados con Dios, que también se aplica a nuestras vidas cuando es día de congregarse y tú mejor te quieres quedar a hacer otras cosas que no es esto, ¿verdad? Ese era el principio. Entonces ellos lo enumeraron ahí claramente. Y los otros dos principios en Éxodo 23, 10 y 11, dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, en el 7º año la dejarás libre. Era un mandato, que además los que saben de agricultura es algo necesario para la tierra, para que la tierra no se llegue a quedar sin nutrientes. Y por último, en Deuteronomio 15:1 y 2, dice, cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Es decir, cada 7 años se perdonaban las deudas unos a otros. ¿De acuerdo? Es un principio que tenemos que aplicar. Si te debo dinero, ya viste que hay que perdonar. No es verdad. Pero este principio estaba, y ya vimos en los capítulos anteriores, que por años hacían usura unos de otros, abusaban de los préstamos y los intereses, ¿se acuerdan? Obviamente aquí lo enumeraron ellos para arrepentirse. Entonces, puedes ver cómo los judíos reconocieron dónde habían quebrantado la ley de Jehová y dejaron de hacerlo. ¿Lo puedes ver? Con detalle. ¿Sí lo puedes ver? Bien, pues eso es romper un ciclo pecaminoso. Y es necesario, primero, para dejar de ofender a Dios, y segundo, para que tu vida pueda avanzar, para que pueda ser restaurado. Muchas veces personas pasan mucho tiempo en la iglesia, saben la palabra, la escuchan verso a verso, vienen y cantan a Dios, sirven en la iglesia, pero no avanzan en su vida espiritual. Y dices tú, pues ¿cómo? Si estás aquí, verso a verso, escuchando la palabra, estás cantando a Dios, adorando a Dios, estás sirviendo a Dios en muchas cosas y sigues estancado donde mismo, hay unas anclas que te detienen, que no te dejan avanzar. Son esos ciclos pecaminosos que continúan en tu vida y no vas a salir de ahí hasta que los identifiques, los enumeres y los dejes de practicar, que es lo que hicieron los judíos aquí. Recuerda, esto es un avivamiento. ¿Quieres que tu vida sea encendida, sea avivada? Necesitas cortar con esas prácticas que traes arrastrando, con esa manera de pensar del pasado o con esos pecados repetitivos. Una cosa es pecar aisladamente y otra cosa es pecar prácticamente, que estás practicándolo constantemente. ¿Sí está claro? Bien, entonces,
pudiera ser imposible para alguien romper un ciclo pecaminoso. Jesús lo dijo, como ya lo mencioné, de cierto les digo en Juan 8:34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso es que es imposible, si eres esclavo del pecado, dejar de pecar. Pero yo te pregunto esta mañana entonces, ¿cómo puedes romper un ciclo pecaminoso? Específicamente hablando ya, la respuesta de, ok, tengo esta situación en mi vida, como dije ahorita, el alcohol y la ansiedad. ¿Cómo puedo dejar honestamente de practicar eso? Prácticamente así, pónmelo más claro. Ok, en primer lugar, no es que tú lo hagas por ti mismo, como dije ahorita. Eso es bien importante. Tienes que entender lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Entonces, ¿cómo puedes romper un ciclo pecaminoso? En primer lugar, no eres tú el que rompe el ciclo pecaminoso. Es Cristo quien lo hace en ti cuando naces de nuevo. Lo que necesitas es entenderlo, creerlo y aferrarte a ello, venga lo que venga. Es por fe. ¿Sí está claro eso? Porque mucha gente dice, no, ora por mí y yo declaro en el nombre de Jesús que de aquí en adelante ya no tomas ni una cerveza. Y al día siguiente está, pero con whisky ahora, ¿verdad? El punto es que es cuando naces de nuevo, Jesucristo te hace libre. Eso es lo que tiene que quedar claro esta mañana. No es un esfuerzo humano, no es un curso, no es una oración, es una persona la que te hace libre y es Jesús. Y tú tienes que creer eso. La guerra es en contra de la verdad de Dios. Que puedas creerla para que puedas vivirla y aplicarla. Y una vez más, cuando digo creerla, no nomás de mente, sino en tu corazón y aferrarte a eso y vivirlo y levantarte en esa verdad. Amén. Aquí puse este versículo, como no me decidí en qué versión ponérselos, porque todos están súper bien, se las puse en 4 versiones, para que quede claro. Romanos 6:14, que también ya lo hemos visto antes. Este versículo dice, en la versión que tú tienes ahí, la Reina Valera, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. En otra versión dice, para que te quede claro, el pecado ya no será tu amo, porque ahora estás en Cristo. Otra versión dice, el pecado ya no te va a gobernar, porque ahora estás en Cristo. Y otra dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ti, porque ahora estás en Cristo. ¿Te das cuenta la verdad que estoy tratando de transmitirte? Si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, el pecado no se enseñorea de ti. Es decir, el pecado no es tu amo. Es decir, el pecado no te gobierna. Es decir, el pecado no tiene dominio sobre ti, ya no más. Ahora eres libre en Cristo. Espero que con esas 4 versiones te haya quedado claro el punto, para que lo puedas aplicar en ese ciclo pecaminoso y lo rompas desde este momento y puedas avanzar al siguiente nivel con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí mismo en el versículo 11 dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, la diferencia está en el entender la realidad de un hijo de Dios. Seguimos en ciclos pecaminosos por ignorancia o por falta de arrepentimiento. Es decir, o no sabemos que ya somos libres o realmente no queremos ser libres. No hay más. Es una de esas dos. Si hay un cristiano verdadero, un hijo de Dios, que continúa en ciclos pecaminosos repetitivos, o es por ignorancia y no ha entendido lo que tú ahora estás entendiendo, que tú ya no puedes estar en ignorancia después de hoy, o es porque realmente no quieres ser libre. Honestamente no quieres ser libre. Si una persona, y he tenido muchos casos así, viene, por ejemplo, el alcohol, y realmente le compartes el evangelio, se entrega al Señor Jesús, se arrepiente de sus pecados, empieza a caminar con Él y sigue cayendo en el alcohol. Bueno, eres paciente y le explicas todo esto. Tienes libertad ahora en Cristo. Ahora ya puedes decir no. Sí, amén. Y al día siguiente, otra vez.
Vas con él otra vez y luego otra vez y luego otra vez y no, ya estuvo bueno. El problema aquí no es ignorancia. El problema aquí es que tú quieres seguir haciéndolo. Y sí, ese es el problema real. Porque en Cristo hay libertad. Amén. Entonces, proceso para romper ciclos pecaminosos en un hijo de Dios. Identifícalo, como dijimos ahorita. Identifícalo, reconoce, enuméralo hasta con versículos. Arrepiéntete de corazón, que te pese en tu corazón para que ya no estés deseando hacerlo. Entiende la gravedad del asunto, la ofensa para Dios, el daño para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. Decide tomar la libertad que Jesucristo te ha dado. Créelo, aférrate a ello y entonces permanece en esa decisión. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es Jesucristo quien lo hace cuando naciste de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que hicieron los judíos y es lo que tú y yo podemos hacer. Vamos a terminar leyendo, por favor, de 32 a 39. Miren lo que hicieron ahora los judíos. 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministraban en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Pudiste ver, en todos los versículos se repetía una frase. ¿Cuál era? Todos los versículos. Si te fijas desde el 32 a 39, todos hablan de la casa de nuestro Dios. ¿Qué está pasando aquí? Los judíos están dejando el ciclo pecaminoso y están caminando en los estatutos que Dios estableció y que tienen que ver con la casa de Dios. Ese es el tercer paso del cambio que necesitas hacer. Iniciar el caminar victorioso. Iniciar el caminar victorioso. Entendiste el poder para cambiar. Rompiste el ciclo pecaminoso. Ahora inicia el camino victorioso. Ahora, ¿qué te dice el que mencionan la casa de Dios en todos los versículos donde explican su compromiso con Dios y su caminar victorioso? Todos, del 32 al 39, mencionan la casa de nuestro Dios. ¿Qué te dice eso? ¿Alguien me puede contestar eso? ¿Nadie? ¡Qué bárbaros! Es el lugar santo, muy bien. Muy bien. ¿Significará entonces que para que puedas caminar victorioso y romper ciclos pecaminosos, debes de estar aquí todo el día? Ok. La clave para entender toda la Biblia es que puedas entender el contexto en lo que se está hablando, ¿verdad? Para un judío,
¿qué significaba la casa de Dios? Para un judío el templo de Jehová significaba todo en su relación con Dios. No era como ahora. Los judíos tenían que ir a un lugar para adorar a Dios, para escuchar a Dios. El Espíritu de Dios no estaba en ellos. Tenían que ir a ese lugar. El templo era todo lo que representaba su relación con Dios. Toda su relación con Dios era a través del templo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no hay templo, no hay manera de que tengas una relación con Dios, no hay comunicación con Dios, no hay sacrificio por tu pecado porque todo se hacía en el templo. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día no es así. Ya no adoramos en un lugar, sino en espíritu y en verdad, porque Cristo cambió todo eso, el nuevo pacto, y ahora el templo somos nosotros. Pero lo que ellos están haciendo aquí, y ese es el punto que tenemos que entender, es, ellos dijeron, vamos a hacer lo que sea necesario para impulsar nuestra relación con Dios y sea nuestra prioridad. Apunta eso en tus notas porque eso está pasando aquí. El hecho de que ellos están invirtiendo en el templo y están echando a andar el templo como debe ser, todas las actividades del templo, y están ofrendando para eso, es para que el templo esté en todo su esplendor, trabajando al máximo. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso representaba que ellos podían estar al máximo y en la plenitud en su relación con Dios, porque era a través del templo. ¿De acuerdo? Hoy en día entonces, todo lo que debes hacer es impulsar tu relación con Dios. Todo lo que te ayuda a tu relación con Dios, ahí debes de enfocar tus recursos. En vez de gastarlos comprándoles mercadería a los pueblos extranjeros o a los cassettes piratas, o gastando el dinero en algo que deshonra a Dios, esos recursos, tu tiempo, tu dinero, tus esfuerzos deben estar enfocados en lo que te va a ayudar a impulsar tu relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estaba pasando y así es como debemos de caminar. Entonces, en vez de gastar dinero en comprar en día de reposo mercadería a los pueblos vecinos, invirtieron en la casa de Dios que les ayudaría a mejorar su relación con Él. Amén. Entonces, hicieron básicamente dos cosas. Y en vez de invertir tus recursos, dinero, tiempo y fuerzas en algo que te impulsa a deshonrar a Dios, inviértelos en lo que ayuda a tu relación con Dios. Esa es una gran verdad para todos nosotros. ¿Cuántas veces has gastado tus recursos en algo vano, sin sentido, pasajero, que no te ayuda en nada? ¿Verdad? Tu recurso me refiero a tu dinero, a tu tiempo que inviertes o a tu pensamiento o a tus esfuerzos que estás enfocado haciendo algo que no te ayuda en nada en lo que Dios te mandó a hacer. ¿Verdad que sí? El trabajo, Dios te mandó a trabajar. Eso sí está dentro de lo que Dios te mandó, mantener a tu familia, etc. Pero cuestiones pasajeras y vanas, y ahí inviertes muchísimo. Y en algo que te puede ayudar en tu relación con Dios, no inviertes nada. Y eso sí incluye las ofrendas de la iglesia. ¿De acuerdo? Porque si esta iglesia se mantiene de pie, entonces tú sigues recibiendo la bendición y te sigue impulsando en tu relación con Dios. ¿Verdad que sí? Por eso damos a la iglesia. Entonces, básicamente hicieron dos cosas. Primero, acordaron dar como Dios se los había ordenado. Y segundo, acordaron dar conforme a la necesidad específica que había en ese momento. Como dice Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán mosto. Entonces, el principio de dar es muy importante. Lo vemos también en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 6, 16, 1 al 4, y en 2 Corintios 9, que lo decimos aquí todos los domingos. Entonces, ¿qué están haciendo ellos aquí? Como les dije ahorita, sustitución. Y apunta esta palabra en tus notas. La sustitución es necesaria. No solo dejar de hacer lo incorrecto, sino ahora hacer lo correcto. Y aquí es donde muchos tropiezan. Porque dicen, sí, ya no voy a practicar eso. Pero se quedan ociosos. Se quedan en el limbo, sin hacer nada, inactivos. Y eso los lleva, a fin de cuentas, a volver a caer. Estoy diciendo algo súper útil para ti, que has estado batallando con algo. O que has estado repitiendo algo. Necesitas sustituir. Necesitas que ese enfoque que tenías en lo que estabas haciendo, ahora enfócalo en lo que Dios te está llamando a hacer, en lo correcto, como lo hicieron ellos.
Por ejemplo, Filipenses 4:6. Por nada estés afanoso. Ese era tu enfoque, tu ciclo pecaminoso. Déjalo ya, rompe con eso y en vez de invertir ahí tu tiempo, tus pensamientos y tu esfuerzo y todo lo que tienes, entonces mejor dice, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Súper clave para los ansiosos, para los que pasan ansiedad. Esto es súper clave, te lo digo por experiencia. No nada más es decir, ya no me voy a preocupar por eso, sino además de eso, enfoca tu mente y tus pensamientos y tus labios a orar a Dios por tus preocupaciones. Sustituyes y entonces encuentras la victoria, que no la encontrarías si nomás estás resistiendo y rechazando. ¿De acuerdo? Alguien que toma alcohol, en vez de estar invirtiendo tu dinero y tu tiempo en el vicio, deja eso, deja esos amigos con los que tomas, corta esas relaciones y haz amistades en la iglesia de hombres piadosos que te van a ayudar a vivir como Dios quiere que vivas. Sustitución. Otro es Romanos 6:18. Libertos del pecado, sé siervo de la justicia. Ese es el principio de la sustitución. Es decir, una vez que fuiste hecho libre, aplica el principio de la sustitución. Todo lo que antes invertías en ese sufrimiento, en esa cadena, ahora ponlo al servicio de tu nuevo amo, el Señor Jesús, y vas a mantener tu libertad. ¿Cuántos dicen amén? En resumen es esto: desenfócate del pecado y enfócate en servir a Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál fue tu pecado? ¿O cuál es tu pecado? ¿En qué área caíste? Aplica esta dinámica. Deja de hacer lo incorrecto y haz lo correcto. Si fue inmoralidad, si fue pornografía, deja de utilizar tu teléfono o tu computadora para eso y utilízala para lo correcto, para honrar a Dios. Sustituye. O el tiempo que invertías ahí, ahora inviértelo sirviendo a Dios. Vete al este o aquí mismo a servir, o en cualquier oportunidad que tenemos de servir. Y te aseguro que no vas a tener tiempo para andar pensando en eso. ¿En qué gastas tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo? ¿En qué inviertes tus pensamientos? ¿Cuál es el enfoque en tu vida? ¿Estás dando la prioridad en tu vida a Dios y a tu relación con Él? Eso hicieron los judíos. Le dieron prioridad a Dios. Y por último, entonces, si ellos invirtieron en su relación con Dios, ¿en qué debes invertir para impulsar tu relación con Dios? Estudio de la palabra, escudriñar la palabra, en oración, en la iglesia, las actividades que hay en la iglesia, en obedecer a Dios y en servir a Dios. Ocúpate en esto y te vas a desocupar de tu ciclo pecaminoso. El problema es que muchas personas son ociosas y yo no quiero nada con Jesús, no me lo dicen directamente, pero lo que quieren es salir del problema, es todo lo que quieren. ¿Y sabes qué? No hay ninguna solución si no es con Cristo. Entonces necesitas tú realmente aborrecer tu pecado y amar a Jesús. Esa es la sustitución general de todo lo que estoy diciendo. Aborrece el pecado y cambia toda esa pasión que tenías por eso en una pasión por Jesús, por servirlo a Él, por buscarlo a Él, por congregarte, por obedecerlo a Él. ¿Estamos de acuerdo? Eso hicieron los judíos. Dejaron de practicar el ciclo pecaminoso y ahora se enfocaron en invertir en su relación con Dios a través del templo. Amén. Entonces hoy vimos 3 pasos del cambio que necesitas hacer. Número 1, recibir el poder para cambiar. Número 2, romper el ciclo pecaminoso. Y número 3, iniciar el caminar victorioso.